Ya. Bueno, este taller que vamos a presentar ahora es un mini taller porque, como les decía en un principio, vamos a hablar de forma básica, ¿ya? Para que todos podamos entender. Después, preguntas más técnicas o algo más, no sé, químico, qué sé yo, porque hay mucha reacción química aquí. eh, en otra oportunidad, en otro momento, esto es para que puedan entender y por sí solos puedan buscar información y van a entender la base, ¿ya? ¿Qué es la nutrición? Bueno, la nutrición consiste en la reincorporación y transformación de la materia y energía de los organismos para que puedan llevar a cabo tres procesos fundamentales: mantenimiento de las condiciones internas, desarrollo y movimiento, movimiento, manteniendo el equilibrio homeostático del organismo a nivel molecular y microscópico. Eso pasa en nosotros, en los animales, en los heterótrofos. Pero ¿y qué pasa con las plantas, que son autótrofas? ¿Cómo es la nutrición? Bueno, la nutrición en las plantas es el conjunto de procesos por los cuales toman sustancias del exterior para sintetizar sus componentes celulares o usarlas como fuente de energía, es decir, la fotosíntesis. Existen diferentes formas de alimentación de los seres vivos, que son los heterótrofos, los quimioheterótrofos, los fotoheterótrofos y los autótrofos, como las plantas, y están los quimioautótrofos, ya que sintetizan sustancias orgánicas, generalmente son las bacterias. Para poder entender cómo funciona la nutrición, tenemos que conocer también las partes de las plantas, ¿cierto? Acá, ahí se ve. Tenemos la parte aérea, que es la parte que está sobre el suelo, y la parte subterránea. La parte aérea tenemos el tallo, que es el soporte de la planta de la parte aérea, las flores, los frutos, las hojas. Y en la parte subterránea tenemos todo el sistema radicular, que es un sistema de sujeción, absorción de nutrientes y de intercambio. Ya después, en otro taller, vamos a ver la reproducción, las flores, la formación del fruto, etc. Ya, acá tenemos, estamos separando la parte aérea, básicamente un poco más de detalle. Tenemos este tallo que lo sostiene a la planta y es el sistema conductor. Por aquí adentro, esto es como si fuera, por ejemplo, nuestro tronco, nuestro sistema circulatorio. La planta también tiene uno y lo más fuerte, lo más grande va por este tallo. Ya tenemos las hojas y tenemos acá, a veces hay personas que no lo saben, pero estas cositas que están acá son yemas. Y estas estructuras son por donde brotan las plantas, ¿ya? O cuando yo no quiero, por ejemplo, que brote por ahí, le saco esta yema. Será la parte aérea. La parte subterránea, que acá pareciera que estuviera al revés el dibujo, pero no. Aquí está el suelo y este es el sistema radicular. Y el sistema radicular se compone de la raíz principal, que es esta gruesa, grande, la que le da soporte, la que afirma la planta, y de esta raíz principal tenemos raíces secundarias, que son las que van a estirar la planta por debajo de la tierra para poder alcanzar agua, nutrientes y todo lo que necesita. Y hay zonas, que es la zona pilífera, son los pelos radiculares, estos delgaditos, y cuando uno saca una planta o hace un trasplante y ve unos como pelucitas en la raíz, esos son los pelos radiculares y esos son importantísimos porque ahí, por ahí es donde se hace el intercambio, por ahí absorbe todos los nutrientes, el agua que necesita. También existe este ápice, que es la punta de la raíz, que también existe en la parte aérea, el ápice. Y existe un conjunto de células que se llama cofia, que puede ser como una protección, porque esta parte es donde crece y se abre camino para que la planta se establezca, ¿ya? Esa es la parte subterránea. La fotosíntesis. ¿Qué necesitamos para que la fotosíntesis se realice? La fotosíntesis, tomémoslo como el proceso que ocurre para que la planta se pueda alimentar, ya que existen, son varios procesos, pero lo vamos a tomar como la fotosíntesis en general.
necesitamos energía de la luz del sol, en este caso, pero también vamos a ver que existe que la energía, que la luz que voy a utilizar para la fotosíntesis no necesariamente tiene que ser del sol, ¿ya? Obviamente el sol porque está ahí, pero ya sabemos bien que hay cultivos que lo hacen en lugares cerrados o en lugares en donde la luz solar no tengo mucha luz y complemento con luz artificial, ¿ya? No cualquier luz también. Dióxido de carbono, agua y sales minerales. Y aquí tenemos un esquema del proceso. Primero, las plantas absorben agua y sales minerales del suelo a través de la raíz, del sistema radicular que estuvimos hablando recién, los pelos radicales. Ahí es donde ahí es donde sucede todo este intercambio. Y es, perdón, me fui. Bueno, las plantas absorben agua y sales minerales del suelo a través de la raíz y esta mezcla que se forma entre los sales minerales y el agua se llama savia bruta. Esta savia bruta sube, ¿se acuerdan que el tronco era conductor y tenía todo este como sistema circulatorio, le digo yo? Sube la savia bruta por una de las tuberías que tiene la planta que se llama xilema, que ya lo vamos a ver en otro esquema, sube la savia bruta, ¿ya? Y llega hasta las hojas. ¿Y qué pasa en las hojas? En las hojas está haciéndose el proceso de fotosíntesis, que es la ruptura o la lisis de toda la luz que va entrando, más el oxígeno, y ese proceso forma la savia elaborada, se junta con la savia bruta, perdón, y se crea la savia elaborada. Entonces tenemos que en la parte aérea de la planta están sucediendo procesos, en la parte subterránea están sucediendo procesos, sube, se juntan estos dos procesos, los resultados, y tengo la savia elaborada, que es el alimento que luego baja la planta. Baja, ¿por qué digo? Porque está en la parte aérea, ¿cierto? Ay, está en la parte aérea, en las hojas se forma y baja, llegando a los brotes, a todas las yemas para que broten cuando esas yemas se diferenciaron para hacer una rama más. Llega hasta las raíces para que las raíces sigan creciendo, siga profundizando, siga buscando agua. Y ahí se culmina el proceso, digo, ya a grandes rasgos. Y la planta crece. Acá tenemos otro esquema que tiene un poquito más de detalle. Tenemos la energía luminosa, almacenamiento de azúcar y almidón, que son los carbohidratos que se forman cuando eh, entra la luz al cloroplasto y llega a la hoja y se forma azúcar y almidón. Y esta es la savia que se mezcla luego con la savia bruta, formando la savia elaborada. En este proceso también existen otros procesos que son la respiración y la transpiración. La respiración es el intercambio de CO2 y de oxígeno, y la eh, transpiración es cuando la planta elimina agua en forma de vapor. Acá tenemos un esquema de los órganos vegetales con un poco más de detalle. Acá, por ejemplo, tenemos el tallo, ¿cierto? Y tenemos todas estas como tuberías que existen dentro que suben y bajan la savia. El xilema, que la sube desde las raíces con la savia bruta, y el floema, que baja luego con la savia elaborada y se distribuye por toda la planta. ¿Ya? Este es un pedazo de esta parte del tronco. La raíz, también vimos que tenemos la cofia, que son estas células que protegen el ápice para que pueda ir creciendo y abriéndose camino por la tierra. Los pelos radicales o pelos radiculares, que son los que hacen el intercambio, ¿ya? Absorben agua, absorben sales minerales y todo. Y en la hoja también tenemos que se produce la absorción de la luz, los gases y este intercambio. Entonces, en un esquema más fácil, eh, tenemos que la fotosíntesis es la reacción química
donde el dióxido de carbono y el agua forman azúcares y producen oxígeno en presencia de energía lumínica. Las plantas utilizan los azúcares producidos en la fotosíntesis como alimento, que es energía para la planta en condiciones naturales. El sol proporciona la energía para iniciar este proceso de la fotosíntesis. La fotosíntesis no es solo cuando la planta de día y la planta está absorbiendo luz. También existe una etapa de la fotosíntesis que es una fase que es la fase oscura, que no pasa necesariamente de noche, pero pasa sin la absorción de esta luz solar. Entonces no es que solamente necesite sol todo el día, por eso la planta regula con ciertas horas de luz y ciertas horas de oscuridad. Todas las etapas son importantes. Ya, cuando la planta absorbe estos sales minerales que hablábamos con su sistema radicular desde el suelo, existen diferentes tipos de nutrientes que la planta necesita. Están los macronutrientes y los micronutrientes. Los macro son los que se necesitan en grandes cantidades, lo que la planta necesita obtener más para poder desarrollarse. Y dentro de los macro hay unos que necesitan mucho más y otros menos. Y luego vienen los micronutrientes, que son los que se necesitan en pequeñas cantidades, pero son súper importantes porque son complementarios a un montón de procesos, incluyendo la fotosíntesis. Dentro de los macronutrientes tenemos los macronutrientes primarios, que son los más conocidos y los más básicos, que es el NPK, nitrógeno, fósforo y potasio. La P es fósforo. ¿Y la P por qué? Porque está en inglés y se escribe con P. No lo confundan con el potasio, que pasa mucho. Y la K es potasio. NPK, conocido, yo creo que muchos que han ido a comprar algún fertilizante o algo y que no saben lo que leen en las etiquetas, no entienden nada, dice NPK. Todos tienen que decir NPK porque es la base, a menos que sea un fertilizante específico, ¿ya? Los macronutrientes secundarios tenemos el calcio, el magnesio y el azufre. Estos 6 nutrientes son súper importantes en la planta y se necesitan en una cantidad un poco mayor. Después tenemos los micronutrientes, que está el hierro, zinc, cobre, boro, manganeso, molibdeno, níquel y cloro. Ya tenemos, por ejemplo, no, les voy a explicar inmediatamente para qué sirven a grandes rasgos. El nitrógeno sirve para el crecimiento de follaje, quiere decir la parte aérea, las hojitas, para que crezca hacia arriba. Fósforo, para el crecimiento radicular. Y el potasio sirve para las flores y para la producción de frutos. ¿Qué podemos entender con esto? Así súper simple, que cuando la planta está creciendo y es pequeña, ¿necesito tener potasio en las cantidades que la planta lo requiere? No, en ese momento no, pero sí necesito nitrógeno y sí necesito fósforo. ¿Para qué? Para que la planta crezca, se establezca bien y luego, cuando ya le llegue la etapa de empezar a florecer, le aplico el potasio. Hay que entender que todos estos nutrientes están en el suelo y la planta los va a buscar, ¿ya? Por eso vamos a hablar más adelante del suelo, la importancia que tiene el suelo, lo que yo les estoy explicando para que entiendan cómo funciona, lo que necesita y eventualmente si tengo un suelo que no es muy bueno, que no lo puedo arreglar, que necesito que la planta crezca rápido, yo puedo suministrar esto de forma puntual, ¿ya? ¿Cuánto nitrógeno necesito? No sé, tantos gramos, listo, le voy a aplicar tantos gramos para que la planta tenga lo que necesita. Pero hay que tener ojo ahí, porque puede ser un arma de doble filo. Si yo sobrefertilizo, también puedo matar a la planta. El exceso y la carencia es mal. Todos los excesos son malos, hacia arriba o hacia abajo. Ya, calcio, ¿para qué me sirve? Para mantener las paredes celulares. Azufre, para que la planta tenga su mecanismo de defensa, es como la vitamina C de hoy. Magnesio, sirve para la formación del núcleo de la molécula de clorofila. Mira,
súper importante. Y luego tenemos los micronutrientes, que son diferentes procesos pequeñitos dentro de la planta, celulares, pared celular, bueno, y así un montón que no vamos a entrar en detalle ahora porque no quiero enredarles la cabeza. Acá tenemos otro esquema para que puedan entender un poquito más de detalle. Por ejemplo, acá tengo el suelo, ¿cierto? Y en el suelo pasan un montón de cosas porque yo puedo tener nitrógeno en el suelo, puedo tener fósforo, puedo tener manganeso, qué sé yo. Pero la forma en que está presente en el suelo a veces no es como la planta lo puede absorber o asimilar. Por ejemplo, acá tengo el nitrógeno, ¿cierto? Nitrógeno atmosférico, que es captado en el suelo de diferentes formas. Aquí está fijada por una bacteria que tiene la planta, que generalmente son las leguminosas. Después está fijada en el suelo el nitrógeno por esta bacteria. Ese nitrógeno, que está como amonio, que también puede ser descompuesta por bacterias y por hongos, si el nitrógeno está como amonio, la planta no lo va a absorber. Entonces yo digo, bueno, tengo nitrógeno, ¿por qué mi planta tiene deficiencia de nitrógeno? Porque está como amonio el nitrógeno, la planta no lo va a absorber. Y este amonio necesita pasar por diferentes procesos para llegar a ser nitrato. Y nitrato es la forma que la planta lo va a asimilar, ¿ya? Pasa por proceso de nitrificación en el suelo, que son parte de las bacterias, y esta vida que existe dentro del suelo pasan todas estas cosas. No es solamente que hay nitrógeno, listo, me lo como planta y listo, no. Tiene que ser asimilado por la planta, tiene que estar en una forma que la planta lo pueda absorber. Lo mismo pasa con los demás nutrientes, ¿ya? El ejemplo más clásico es el nitrógeno, y así. El fósforo, por ejemplo, es un macroelemento que cuando hay bajas temperaturas no se mueve en el suelo. Piensen que el suelo es un pool de nutrientes, ¿ya? Que se mueven acá, que están las bacterias, qué sé yo. Y en el invierno el fósforo está fijo en el suelo, no se mueve. Si tengo, no sé si aquí. Si tengo aquí la raíz y aquí está el fósforo, la raíz no lo va a absorber. Tiene que estar en contacto. Y como no se va a mover el fósforo porque hace mucho frío, vamos a tener deficiencia de fósforo, ¿ya? Que después se lo vamos a ir. Hay diferentes formas de mover, de repente fertilizan más con fósforo para que haya más disponibilidad y la planta lo pueda absorber. Ya, para que la planta, además que haya disponibilidad, que el macroelemento, el microelemento, esté asimilable por la planta, esté de la forma que la planta lo asimila, lo absorbe, necesitan ciertas condiciones las raíces para obtener estos nutrientes del suelo. Primero, tiene que haber humedad. Segundo, el pH del suelo tiene que estar en un punto en donde los elementos están disponibles. ¿Cómo lo explicaba yo? Que el suelo retiene estos elementos, los agarra, no te dejo salir. Entonces está, pero no está disponible. Y eso es por el pH. ¿Y qué es el pH? La cantidad de protones de hidrógeno. ¿Ya? Por eso en este esquema, no quiero enredarlos, pero está ácido, neutro y alcalino. Y son la cantidad de protones o iones de hidrógeno. En el suelo se mide así, en el agua se mide así también. Yo personalmente no me preocupo mucho del pH, porque en verdad lo que nosotros cultivamos tampoco lo estamos haciendo de forma industrial o qué sé yo, como lo hacen en los campos la agricultura chilena, que ahí sí es importante, pero súper importante, pero ahí vamos a entrar en otro tema, pero es súper importante para ellos tener la disponibilidad de los nutrientes, porque si no me gasto la plata en fertilizante, que eso ya es otro problema también, el exceso de fertilización. Y el otro importante es la humedad, ¿ya? Humedad, sí. ¿Puedo hacer un alcance ahí, amiga? Sí, El tema del pH, claro, puede ser un tema como muy específico para que nos preocupemos.
salvo que tengamos alguna especie, por ejemplo, los cítricos, donde sí a lo mejor deberíamos como preocuparnos un poco más porque necesitan un pH alcalino, o nos gusten las hortensias o las azaleas. Entonces Exacto, ahí sería como un tema importante. Eso nomás. claro. O cuando tienes un suelo, por ejemplo, los suelos del norte, que también son súper poco ricos en nutrientes, o sea, no son pobres en nutrientes, pero tienen mucho exceso de todo y el pH y es pero terrible. En ese caso, claro, sería importante para poder darle a la planta el suelo que necesita si yo quiero cultivar para poder comer, ¿ya? Claro. Cada uno ahí tiene que tomar la decisión que estime Sí, pues. conveniente. Tampoco, Todas las condiciones son puntuales y caso a caso, tu suelo, tu zona donde vives. exacto, Eso es algo súper importante que considerar, porque eso no es regla general, la nutrición no es regla general nunca. Son recetas caso a exacto. caso, cada cultivo, cada suelo y cada clima. Ahí Roxana, después más ratito, si quiere hablamos, que también nos dijo que estaba haciendo crecer limoneros. Así que ahí podemos dar unos Sí, tips más ratito. sí, por Dale nomás. eso la idea es que aprendan la base de esto y después lo van adaptando a su realidad. Claro. Y vayan sabiendo, por ejemplo, mi vecina, oye vecina, ¿qué le echaste que tenía los limones tan lindos? Ay, no sé, le eché, qué sé yo, las hojas del té que me tomaba todos los días. Y uno va y le echa lo mismo y no pasa nada. Claro, porque no son condiciones iguales, exactamente iguales no son. Y las plantas se adaptan, ojo, las plantas se adaptan, así que la idea es que le demos lo mejor posible, pero la planta se va a adaptar igual, ¿ya? Como dice aquí, hay que tener en cuenta que cada variedad de planta es diferente y en consecuencia podría mostrar síntomas ligeramente diferentes. Ya, yo les puse estos cuadros que son del año 83, pero da lo mismo porque para el caso del ejemplo era igual. Cuando uno tiene la etiqueta o quiere específicamente cultivar algo así muy exacto, ¿cómo leo las etiquetas, las tablas? ¿Cómo sé cuánto necesita? Bueno, estos cuadros muestran en el cuadro 1, por ejemplo, rangos de fertilización con nitrógeno y fósforo para tomates, ¿ya? De acuerdo a los niveles presentes en el suelo. Por eso hablábamos que todas las plantas y los suelos son diferentes, por lo tanto no puedo fertilizar de la misma forma mi tomate que el de la pavo que está en otro suelo, en otro lugar. Por ejemplo, la cantidad de nitrógeno. Si el suelo tiene un bajo nivel de nitrógeno o bajo nitrógeno, aplico tantos kilos por hectárea. Si el suelo tiene medio, aplico menos, y si tiene alto, le aplico mucho menos. ¿Ya? Lo mismo con el fósforo. Y cuando yo tengo fertilizantes comprados o fertilizantes naturales también, que tengan el análisis, como la tabla nutricional de las galletas que dice cuántos carbohidratos, cuánta proteína, bueno, los fertilizantes también tienen esa misma tabla en donde dice cuánto aporta de qué nutriente. Por ejemplo, acá sale kilos de urea por hectárea y salitre sódico, que son diferentes formas de presentar el nitrógeno. Yo necesito 140 kilos de nitrógeno por hectárea. Ya lo estamos haciendo, esto es agricultura, ya, pero para que me entiendan el concepto. Yo necesito 140 kilos de nitrógeno para que mis plantas crezcan bien, eso es lo que necesitan. Pero si tengo urea para fertilizar, que no la usen nunca, por favor, que es terrible, necesito comprar 311 kilos para cubrir esos 140 de nitrógeno. ¿Por qué? Porque la urea no es 100% nitrógeno. Y en el salitre sódico, miren, 875 kilos por hectárea, porque tampoco es 100% nitrógeno. Imagínense, yo necesito solo 140 y tengo que echar 875 kilos. ¿Qué más le estoy echando a mi suelo? Nunca compré urea, es terrible. Lo mismo pasa en las etiquetas, que me parece que no les puse ninguna acá, se las iba a mostrar. Sale en todas las etiquetas de todos los fertilizantes, sean fertilizantes orgánicos, sean naturales, sean caseros, todos deberían tener esta tablita para yo saber cuánto echarle a la planta según lo que requiere la planta. Y siempre va a estar NPK.
Siempre lo base siempre va a estar NPK. ¿Cuánto NPK contiene ese producto? Ya, cuando cuando la planta no está recibiendo la cantidad de nutrientes que necesita o está recibiendo mucho, tengo exceso y tengo deficiencia de ciertos nutrientes. Y la planta es lo mismo que nosotros. Si a nosotros nos falta la vitamina K o nos falta la vitamina no sé cuánto, la B12, y empezamos con un montón de problemas, que al final uno piensa, no sé, que me pasa esto, que estoy enferma de esto otro, y al final era solo vitamina B12. Lo mismo pasa con las plantas, ¿ya? Existen un montón en internet libros en donde puedo identificar con fotos cuál es la deficiencia. Hay algunos que son más específicos que otros. Por ejemplo, que te pueden explicar no solo con una foto, porque como habíamos dicho antes, no todas las plantas van a reaccionar exactamente igual, o unas van a mostrar más la deficiencia o el exceso que otras. Pero si buscan en internet, en un libro, podemos ver ahí qué libro puede ser, eh, esto, por ejemplo, este esquema, que yo creo que a la larga, cuando uno ya tiene hartos años mirando plantas, mirando hojas, o cuando tú conoces a tu planta, la has visto durante todo el año y de repente empezó a cambiar de color, con este esquema vas a identificar perfectamente, ah, sí, esto es lo que le pasa. No, no está así, no, así. Y ahí lo pueden encontrar. Mira, falta de calcio, falta de hierro, falta de magnesio, potasio, nitrógeno, etcétera. Y así también los excesos. Generalmente hay deficiencias, generalmente. Pero se pueden buscar fácilmente y no necesariamente, no sé si les pasa mucho, se murió mi planta, estaba amarilla, seca, triste, y le eché más agua y se murió igual. ¿Por qué? Porque le echaste mucha agua, porque le estás lavando, cada vez que regamos lavamos los nutrientes del suelo. Cuando es suelo definitivo, digamos, no maceta, ¿qué hago? Bajo los nutrientes, los empujo con el agua. En maceta, cuando cae el agua por abajo, está arrastrando cada vez los nutrientes. Entonces, tú lo fertilizas, lo riegas mucho, se lava los nutrientes, deficiencia de nutrientes. Tengo mucha agua, la ahogo. Tengo poca agua, la ahogo. No es fácil, pero se puede aprender. Existen tablas como esta, que no les voy a dar la lata en leerlas, pero está el nutriente, qué función cumple, cuáles son las deficiencias, cuando hay deficiencias, cómo se ve y qué pasa, y cuando hay exceso también. ¿Ya? Se pueden encontrar en internet, en libros, no se llenen de información si no la necesitan, ya vayan de a poco, porque si no se van a volver monos. Y vamos a hacer una pausa acá. No sé si quieren Yo quiero, continuar. sí, yo quiero hacer un aporte, como tú bien dices, no se llenen de información con los síntomas de deficiencia o de exceso de nutrientes, porque procuren rellenar todo su diagnóstico con con otros factores. Como decía la Javi, a lo mejor estoy en el riego afectándolo. A lo mejor es el suelo el que no tiene demasiado, no sé, Exacto, componentes que ayuden a fijar los elementos o darlos disponibles a las raíces. O simplemente la luz del sol que le está llegando. Entonces son una serie de factores que hay que considerar. Por eso es súper importante lo que hizo la Javi de explicarles el funcionamiento a nivel fisiológico de las plantitas, cómo, qué es lo que necesitan para sobrevivir, claro. para vivir en el fondo. Luz, agua, nutrientes, ¿cierto? Así que ahí los dejo con Y la idea es que resumen de. puedan, claro, que solos puedan decir, mira, esto puede ser deficiencia, no, esto es exceso, no, esto es esto. Y ahí empezar a investigar Ujú. puntualmente la planta nuestra, qué le está pasando. Pero a mí me ha pasado muchas veces que he escuchado, no, échale esto, no, ponle estas pastas. Hay unas pastillitas que venden en el home center que vienen así como en un blister, como de remedio, pero es para plantas. Y vienen las rojas y las verdes. Las verdes son verdes para poder mostrar que son para la parte vegetativa. Y las rojas para las flores. Pero ¿y qué pasa si yo pongo las pastillitas nomás porque el niño del home center me dijo que esto le sirve sin ver la planta? A lo mejor puede ser peor. Por eso es Ujú. importante saber esta base para poder investigar y hacer practicar una buena Diagnóstico. agricultura también. Sí.
Y una agricultura responsable con el medio, porque si nosotros, como decía la Javi bien, que la urea y el salitre, todo eso fertilizantes traen muchos otros componentes, sales, carbonato, no tengo idea bien cómo es la composición, pero todo eso que no fija la planta, que no absorbe las raíces, queda disponible en el suelo, contaminando hasta incluso las napas subterráneas. Así que hay que tener ojo con lo Y que matando nosotros la flora del incorporemos suelo también, y cambiando matando, el claro, pH. alterando la fauna, la microfauna que hay en el suelo, que es tan indispensable, que ahí les voy a hablar de eso más ratito. Exacto. Ya, un break. ¿Seguimos o quieren unos 2 minutos? El Ángel dice que sigamos. Las chiquillas que dicen, el Benjamín, la Mané. Sigamos, dice el Benjamín. Ya, sigamos entonces, pues. Ya, Pau, yo voy mostrando las diapos Ya, y usted las cuenta. pero te voy a dejar el tejido a un lado. Sí, por favor, póngase de profe. Y ahora voy de profe. Espera, deja acomodarme. No, oye, Javi, ¿no quieres aprovechar de mirar si había alguien esperando a ingresar? A lo mejor alcanza a entrar por último a la segunda patita. Ya, voy a ver, aunque no me Sí, gusta por si mucho acaso. el... En la sala de espera no hay nadie. No, Ya. que me da risa ese. Voy a buscar. Denme un segundo, voy a buscar un pañito porque voy a tomar la tierra, me voy a ir como ensuciando los dedos. Ya. Ya. ¿Ya? Dale nomás. Ya. Ahora me toca la parte del suelo, que es en el fondo el sustrato de los vegetales. ¿Y por qué aquí me voy a detener en esta, a lo mejor, historia del suelo, pero muy cortita lo voy a hacer? Comprender la formación del suelo, cómo se origina un suelo disponible para albergar vida, es súper importante porque no es menor la cantidad de milenios y millones de años que ha tomado la formación de suelo a partir de la roca madre. Ahí podemos ver que hay una formación natural que es a través del clima, de la erosión, la meteorización, que es la descomposición de la roca madre, que ha sido originada lentamente, pasivamente por los millones y millones de años de nuestra historia de planeta. Entonces, como se pueden fijar ahí en la primera imagen, tenemos una definición de horizontes. Esto es como una regla clásica para entender cuando uno mira un suelo a través de un corte que nosotros le llamamos calicatas cuando analizamos el suelo en profundidad, para saber bueno, cómo está formado, la verdad. Porque el objetivo de análisis de calicatas son muchos. Entonces podemos ver que el primer horizonte, el horizonte O, es como donde está lo orgánico, la vida, el primer suelito vegetal, que tampoco ahí sucede mucho, porque ahí es donde se están afirmando las plantitas nomás. Y en el horizonte A es donde está la materia orgánica, los microorganismos, donde está sucediendo toda la formación del suelo vegetal. Más abajo tenemos la zona que ya no es tan rica en materia orgánica, pero sí donde profundizan las raíces, porque ahí también se junta el agua. Mientras más profundo lleguen las raíces, quiere decir que ese suelo es bueno para albergar vida, los cultivos, los bosques, en fin. Y ya profundamente en el horizonte C, y aquí estamos hablando, pucha, podemos hablar de perfiles al horizonte B de 40 centímetros, 60 a 1 metro, incluso los buenos suelos. Y el último horizonte es donde ya tenemos las rocas
que vienen producto de la formación de la base del subsuelo, de la roca madre, como le decimos. La roca madre solamente se descompone gracias al trabajo arduo que hacen hongos y bacterias, los líquenes. Si ustedes van al cerro y encuentran estas rocas que están así sobre el suelo, pero están con hartos puntitos de líquenes pegaditos, ¿se han fijado? Roquitas con colores rojos. No tengo ninguna aquí porque generalmente son rocas que están como depositadas. Esta se le ve un poquito. No sé si se alcanza a ver. Pero ven este leve color. Ah, pero después lo muestro yo en Después suelo. lo muestras cuando Sí, después te estamos con pongo la en la pantalla pantalla todavía, grande. ¿verdad? Los líquenes y las bacterias y los hongos. Bueno, el líquen es una asociación entre alga y hongo, ¿sabían? Que es capaz de descomponer la roca y es la única capaz de liberar el nitrógeno de la roca. Por eso es tan valioso y siempre que hablamos del nitrógeno, el nitrógeno, porque hace falta en el suelo porque esta se origina de una manera demasiado lenta. Entonces las plantas lo requieren mucho, además. Entonces es un elemento crucial en la vida y como crucial también fue su formación muy, muy lenta. Por eso yo hablo de la formación del suelo, o sea, del cuidado del suelo en cuanto a las actividades, y aquí voy a hablar del factor, pero devuélvete un poquito del factor antrópico, que en el fondo, ahí era antrópico, del hombre, es la influencia del hombre, de las actividades que nosotros hacemos en el campo. Aquí voy a hablar de a nivel como ecosistema, más bien, porque no de maceta ni de huerta precisamente, o sí de huerta también, porque nosotros simplemente al ocupar un pedazo de suelo de pasillo, ya estamos modificando toda su estructura, que es la estructura como está formado, como están asociadas las partículas de suelo. Entonces, el apisonamiento, el arado de vertedera constantemente, la maquinaria encima, bueno, y para qué hablar de la cementación y de de la impermeabilización del suelo a través de la construcción de las ciudades. O sea, todas esas acciones, el factor antrópico, es crucial en la mantención de un suelo y, y también en su evolución. Pásale a la otra, por favor. Aquí se puede ver como desde izquierda a derecha, desde la zona donde están las rocas, de la condición más originaria, por así decirlo, hacia una condición de bosque muy fértil, donde se puede ver en profundidad que las raíces ya llegan muy abajo. La misma acción de las raíces de los microorganismos van descomponiendo las rocas y enriqueciendo el suelo en sus perfiles hacia la profundidad. Pero también esto está ocurriendo al revés, ocurre de derecha a izquierda. O sea, la erosión y la degradación. Si tú eliminas el bosque, empieza a bajar en la condición del suelo, logrando estructuras de vegetación como la zona del medio, que es casi lo que más podemos ver hoy en día. Ya no vemos bosques tan frondosos. Estoy hablando del bosque nativo, por ejemplo, en nuestra zona central, que es el bosque esclerófilo lleno de boldos, peumos, quillayes. Hoy en día podemos encontrar a lo mejor una estrata media llena de espinos, maitenes pobres y guayacanes. No, guayacanes es de más de altura. Pero a lo que me refiero es que tanto como se origina, se degrada y la degradación es mucho más rápida. Así que es como el consejo de la protección del suelo, mantenerlo siempre con cobertura vegetal para los que tengan jardines, parcelas, patios, en fin, para que no echemos por la borda los milenios de formación de suelo. Dale, Javi. ¿Cómo se forma la materia orgánica? La materia orgánica es crucial para la nutrición de los vegetales, como bien decía la Javi, que los minerales para estar disponibles para las plantitas generalmente están en la materia orgánica. La materia orgánica aporta las condiciones ideales y óptimas para que la raíz pueda absorber los minerales del suelo. Eso es lo que hace la materia orgánica. No es que la raíz vaya a absorber materia orgánica, sino que da las condiciones para que los nutrientes queden disponibles. ¿Y cómo se forma la materia orgánica? Puede ser desde la roca madre, como le estaba contando,
lentamente, con un proceso de evolución milenaria, o de arriba hacia abajo, que la materia orgánica que cae sobre el suelo, cómo se descompone a través de la acción de los microorganismos y bacterias, insectos, pajaritos, animales, todo lo que llega al suelo, todo lo que es vida, descompone la materia orgánica a través de una serie de procesos. Es como podemos ver ahí, justo está mostrando la Javi, el humus. El humus no es necesariamente y sencillamente la caquita de las lombrices, sino que es un proceso completo, que es la transformación de materia orgánica a elementos inorgánicos y después minerales. O sea, tenemos la humificación y después la mineralización de la materia orgánica, para que queden disponibles los elementos nutritivos para las plantitas. Entonces podemos ir a grandes rasgos ver que los factores ambientales como el agua, la atmósfera y la acción de los microorganismos hacen posible que toda la materia orgánica que se deposita sobre el suelo se pueda integrar en forma de elementos minerales disponibles. Eso es muy a grandes rasgos. Dale, Javi. Bueno, como beneficios del uso de la materia orgánica, primero tenemos la prevención de la erosión, como estábamos hablando, que mantener una superficie rica en mantillo o en mulch vegetal también que se conoce, favorece que al caer la lluvia, como está cayendo ahora, con grandes goterones, no se erosione tanto el suelo, se retiene más el agua. Favorece que el nitrógeno esté más, se mantenga en la estrata más orgánica del suelo. Mejora el poder tampón del suelo o tamponador, que es el que controla como el pH. Aumenta el suministro de nitrógeno, azufre y boro. También, pues la materia orgánica hace que queden disponibles los elementos, como les estaba hablando recién. Mejora la estructura del suelo. La estructura del suelo es súper importante cuando hablamos de, por ejemplo, drenaje o que no se te pudran las plantas o las raíces o que retengan más humedad. Esa es la estructura del suelo, cómo están formadas, mezcladas cada una de sus materias, de sus componentes. Bueno, claramente la materia orgánica ayuda a que haya mayor retención de agua y que le suministran los nutrientes. Por eso está tan de moda hacer compost, menos mal que es una buena moda hoy en día, donde se reitera el uso de compost, el uso de humus, porque es la mejor forma de aportar, o sea, la mejor forma no, pero la forma más natural de aportar una buena condición en el suelo para que las plantitas absorban nutrientes. Dale, Javi. Bueno, aquí llegamos al humus de lombriz, que es el resultado lo que estaba hablando, que es el proceso se llama humificación. Lo pueden hacer tanto las lombrices como otros insectos, otros microorganismos, y es la transformación química de la materia orgánica, en el fondo, de materia orgánica que a una cosa inorgánica o mineral, como dije antes. La lombriz roja está tan de moda porque es la más eficiente en la generación del humus. Contiene formas de disponible, o sea, deja disponible el nitrógeno, los fosfatos, el potasio, el magnesio. ¿Y qué más? Intercambiable fósforo y calcio. El humus da todas estas condiciones porque a través del tracto digestivo de la lombriz, que a todo esto aquí de pasadita les voy a contar que la lombriz no es de California, sino que es mexicana, pero la estudiaron mucho más en California, por eso le pusieron, al final, adaptó el nombre de quienes la estudiaron. Y a través de todo el tracto digestivo de la lombriz, que es muy largo, hay muchas bacterias que hacen posible esta descomposición. Esa es la gracia de esta lombricita. Además que se reproduce rápidamente y soporta condiciones de humedad, bueno, de poco oxígeno. Bueno, la vida subsuelo. Eso es, vive en el subsuelo.
¿Qué más le voy a contar de la lombriz? El humus de lombriz es un abono ecológico de gran calidad, se genera con los excrementos de las lombrices, es un abono natural muy rico en nutrientes, ya lo estábamos hablando. Ahí se ve una gran cantidad de humus. Yo hice mi primera cosecha de humus en el verano, más contenta que perro con dos colas, porque podéis ver que todos tus residuos orgánicos se transforman en el oro de la nutrición. El humus es creo que la mejor cosa, porque ni siquiera si le echáis mucho no pasa nada tampoco. ¿Cachai? Es bacán. El compost. Esto es súper importante. Cuando tenemos el compost es la descomposición de la materia orgánica a través de microorganismos, pero no necesariamente de las lombrices, porque aquí tenemos dos formas, el compost y la lombricultura. Son dos maneras de descomponer la materia orgánica diferentes. Hay una cosa que se llama hoy en día vermicompost, que es la mezcla de las dos cosas, que tienes una compostera enriquecida con lombrices. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Que las lombrices, al recibir la materia orgánica ya compostada, porque la lombriz solamente puede succionar, no puede mascar, así que es indispensable que primero ocurra el proceso de compostaje, en el fondo como de pudrición de la materia orgánica, para que quede disponible para las lombrices. Y ahí entran a trabajar ellas y a hacer la maravilla que hacen. El compostaje, bueno, la manera de hacerlo es bien simple, hay harta receta hoy en día y vuelvo a decir, siempre también es caso a caso porque depende de tu clima, de tu temperatura, de la cantidad de agua que le echa, el receptáculo donde tienes el compost, en fin. Eso va a quedar para un próximo taller. Dale, Javi. Ya, esta parte de la tierra de hoja es súper importante. Nosotros vemos, bueno, ya creo que no está tan de moda, menos mal, como en los años 80, así como hoy se me cayó el carnet, pero mucho tiempo atrás era muy típico ver en todas partes de los caminos, por lo menos saliendo de la ciudad, las ventas de tierra de hoja. La tierra de hoja se extraía simplemente así, con sacos de los cerros, de abajo de los boldos, de abajo de los litres, la tierra de litre, que simplemente es el robo del mantillo del cerro o del bosque o de nuestros ecosistemas naturales prístinos y puros. ¿Y por qué no usarla? Porque estamos haciendo un daño súper grande en ser cómplice en el fondo del señor que lo fue a sacar al cerro. Para él a lo mejor él no tiene idea, probablemente, hoy en día yo creo que sí, muchos saben ya que provocan un daño muy grande, porque están haciendo un robo de un banco de semillas valiosísimo y muy necesario para el bosque, para que se regenere el bosque nativo. Entonces ahí, ojo con la tierra que compren. Por favor, fijarse que sea compost, que no sea tierra de hoja. Bueno, y aquí una acotación súper interesante que al incorporar solamente tierra de hoja, estamos incorporando puro carbono. Y lo que nosotros necesitamos es una relación de carbono-nitrógeno más estable. De 10 a 1. 10 carbono, 1 de nitrógeno. ¿Sí o no, Javi? Ya. Así es. Entonces una tierra de hoja de origen nativo, así comprada en saco, simplemente son hojas. No es el nutriente descompuesto como mejor lo podríamos encontrar en una bolsa de compost o de humus. ¿Ya? Espero que se entienda la idea. Está todavía en la hoja, no está compostada, no Claro, está es hoja degradada la nomás. hoja. Por lo Entonces tanto, lo que va, no están los nutrientes disponibles y están claro, muy altos también. lo que va a pasar es que cuando tú agregues tu tierra de hoja en tu huerta, por ejemplo, lo que vas a provocar es que todos los microorganismos se empiecen a preocupar de descomponer el carbono, la lignina, todas las cositas que traen las hojitas y no van a estar trabajando o sea, no va a estar nunca disponible el nutriente para las raíces. Entonces se va a producir como hambre en el suelo, más que aporte. Era lo que hablaba anteriormente, que está lleno de nitrógeno, pero no está disponible. Por lo tanto, Claro, la planta va a tener deficiencia de nitrógeno. claro, Entre otras cosas que pueden pasar, como dices tú. claro, pues, claro. ¿Y qué pasa cuando no tengo suelo, Pau?
Lo inventamos con cajones de compost. Y ahí mi foto, la Mane, una de las alumnas que está ahora aquí, estuvo en el taller de poda, que lo hicimos precisamente con unos arbolitos que tenemos, estas fotos de otra época, sí. Eh, a propósito, ahora por ahí está corriendo un río, allá abajo. Y nosotros como no tenemos suelo, porque este bosque precisamente fue muy degradado antes, donde yo vivo, que estoy como a falda de cerro, fue muy degradado, entonces el suelo vegetal es casi nulo. Lo que les mostraba de las estratas de los suelos, creo que estamos sobre el horizonte B. O sea, no hay orgánico encima y no hay nada. Es pura arcilla dura para abajo. Entonces, Eso sobre ese corre el suelo es río. muy difícil hacer una huerta y nosotros lo que hicimos fue hacer mucho compost, recolectamos estiércol de vaca y esperamos un buen tiempo, lo mezclamos con acerrín, con pajita, con los residuos también de nuestro baño seco, después de mucho tiempo, cuando ya está estabilizado, también lo incorporamos en el fondo de estos cajones y funcionan súper bien, retienen mucha humedad, en fin, así que nos han funcionado bastante bien. Y ese es como el consejo para cuando no tienen dónde cultivar, bueno, son los maceteros y los cajones y todas las cosas, porque la huerta siempre se puede hacer, de cualquier manera. Y con mejores resultados nutricionales, por así decirlo, porque es pura materia orgánica. Entonces ahora yo les voy a mostrar en cortito, cortito. Déjame ponerte en pantalla Ya, para que todos vean, porque ahora no te ven. sí, pues. Ahí estás. Ya, aquí todo lo que estuve, voy a parar un poquito. Todo lo Deja que que- les estuve hablando, a grandes rasgos y muy didáctico. Aquí tenemos, ¿se ve bien? Tienes que esperar que se enfoque. Porque si lo mueves muy rápido, no se ve nada. Ya. ¿Se ve? Oye, no se ve muy clarito. ¿Y si dejara de compartir pantalla por un rato y vemos directo de la pantalla de calorías en un minuto. taller Es que, Bichosol? No sé cómo se llama. sí, es que tú tienes que anclarme. No, porque si tú dejas de compartir pantalla la Javi, ahí te veríamos a ti. Si tienes solamente prendido tu micrófono, te vemos a ti ampliada. Pero si ya estamos, tú tienes que anclarme, tienes que pincharme Ah, ya, sobre mí, pincha como un pinchito que hay y ahí se va a agrandar mi pantalla. sí, ya caché. Ya, gracias. ¿Lo ves ahora? Ya, Ahora ¿todos sí, ven bien? sí te veo a ti, sí. Ya. Entonces, ¿ven? Roca madre, la descomposición de la roca que hacen los pequeños minerales. Después unas pequeñas piedritas grava y todo, que para mí yo las uso mucho en la mezcla que hago con la tierra porque esto es mi arena en el fondo. Esto me ayuda a mejorar el drenaje de mis macetas o de mi huerta. Arcilla, ¿cómo podemos reconocer nuestro suelo, lo que tenemos en la casa? Si tomamos una pelota de nuestra tierra y aguanta la formación de una bola como esta tiene mucha agua, sí, pero es una bola muy compacta. Yo tengo casi greda en una parte de allá donde les mostraba los cajones de huerto, mira, no se desarma. Esto es pura arcilla. Tengo greda para el ancatua y para mi hijo para que haga algo más rápido. El suelo vegetal, el mantillo. Aquí saqué un puñadito, le doy permiso al boldo abajo y saqué todo lo que estaba sobre el suelo, que es el mantillo. En el fondo son todas las hojitas que caen del árbol, más todos los palitos y todas las cosas que se están descomponiendo. Y esto estaba abajo de las hojitas. Como pueden ver, un color oscuro, rico, la materia orgánica ya está descompuesta, pero esto, si se los hubiera podido mostrar en vivo, hubiera sido ideal, pero no podemos. Era una superficie así, muy pequeñita, yo creo que ni siquiera 1 centímetro de capa de esta tierra abajo del mantillo. Y luego de esto viene la capa dura de arcilla de nuevo, que es propia de los cerros de esta zona.
Entonces, para que vuelvo a recalcar el tema de comprar tierra de hoja para que tengan ojo, el daño es muy grande, porque luego de sacar esto, que ni siquiera es una palada, abajo queda el suelo descubierto, pero material perfecto para la erosión después de esta lluvia. ¿Qué tenemos más aquí? Bueno, aquí hay una mezcla que yo hago con todas las cosas, que las tierras buenas, las tierras malas, la gravilla, en fin, hago una mezcla para mis almácigos. Este es el humus, producto de mis lombrices. Es de color muy oscuro, no tiene olor, bueno, tiene olor a tierrita mojada, pero muy rico, no tiene olor a putrefacción ni nada. Y aquí están las generadoras de esta maravilla, las lombrices. Me hizo falta otra mano. Ahí están, es que se esconden porque tienen fototropismo negativo. Está lleno de lombrices. Les encanta este cartón de las cajas de huevo. Ya, ojalá que no les dé asquito a los que tengo. Pero miren, qué rápido y cómo son de eficientes estas. Yo empecé, les prometo que empecé mi lombricultura, que tiene miles de lombrices ahora, con 4 lombrices, chiquillas. Si tienen uno, o chiquillos, una o dos de estas, cuídenlas como hueso santo porque son una maravilla. Descomponen la materia orgánica fabulosamente. Entonces, todo el proceso de formación de suelo es gracias a nuestros microorganismos. Por eso, cuidarlo, mantenerlo húmedo, protegido, con vegetación encima, es como la receta que yo les dejo para que tengan una buena nutrición en sus huertas, en sus maceteros, en lo que tengan disponible para cultivar. Eso sería mi aporte didáctico del día de hoy. Si quieren, abren sus micrófonos. Yo, por mi lado, estoy lista. Ya, Javi. Ronda de preguntas, consultas. A ver, en el chat. No sé Yo por qué no nos anoté. vemos todos en la pantalla grande. Mira, Acá, alguien preguntó temprano lo de los cítricos. No, si no había muchas sí, preguntas anotadas. sí, la Rox dijo que estaba cultivando limoneros, ya, pero no, no sé dónde está, la pregunta le falta. Y María Inés dice, por el tema del pH. sí, ¿cómo se le puede dar el pH que necesitan los cítricos y cómo se sabe si lo necesita? Si Claro. necesita fertilización, ¿a eso te refieres? Sí, sí. Lo que pasa es que en un taller que había en YouTube decía que uno podía estar moliendo la cáscara de huevo y írsele echando al cítrico que tuviera. No sé si eso le hace bien o no. Sí, la cáscara de huevo lo que aporta es calcio y el Calcio. calcio ayuda a regular el pH en las tierras para los cítricos. Es buena receta. Yo también lo recomendé a una amiga hace poco que tenía sus cítricos con deficiencia. A los cítricos les daña más la falta de hierro, de magnesio, más que de nitrógeno. Pero es súper importante la tabla de deficiencias que mostró la Javi para tener claro ahí los síntomas y asociarlos. Ella tenía un medidor de pH se había comprado un pHímetro y lo metió en la tierra y le mostró un pH más o menos neutro, pero si yendo a la literatura, los cítricos necesitan uno más alcalino. Entonces la cáscara de huevo era una receta buena como para ir ayudando a eso. Ya, y lo otro que te iba a preguntar, en la semana yo ya pasé todas las lechugas que tenía a los cajones, pero con la lluvia, no sé si voy como ha habido mucha lluvia, no sé si se ha lavado los nutrientes que tenía la tierra, entonces no sé si tengo que echarle algo ahora a la tierra o qué. Javi, ¿respondes tú? Ay, perdona, que estaba tratando de que nos viéramos todos en la pantalla y no escuché la pregunta. Ya yo respondo entonces, pero mira, siempre va a ser necesario incorporar algo cuando tú veas que la planta lo necesita. Simplemente pues, aplicar nutrientes por aplicar nomás, no creo que sea la fórmula porque puedes caer en un problema por exceso. Entonces tú ahora que después que pase esto, que amaine la lluvia, ves cómo queda la situación ahí, te recomiendo a lo mejor
escarbar un poquito alrededor de las lechugas, del lugar donde las trasplantaste, ver cómo está el suelito adentro, si está muy aposada el agua, a lo mejor necesita mover, hacer pequeñas canaletitas para drenar, para que no se pudran las raíces, porque están recién trasplantadas. Pero como son cultivos de invierno, están preparados para resistir todo esto. Así que no te preocupes hasta que no veas realmente síntomas. Por ejemplo, a mí se me pudrieron unas lechugas hace poco, o no sé si entre que se helaron y se pudrieron, pero ya estaban un poquito más grandes. Entonces les puse las botellas de bidones partido a la mitad como cúpula, y eso fue súper buena solución. Ya. Entonces ahí ayudas a la retención de agua, al calorcito de la plantita, si es que hace mucho, mucho frío, si hay riesgo de heladas, por ejemplo. Pero eso, más que nada, hasta que no veas una real deficiencia, no apliques cosas. Ya, gracias. Ya, ¿Alguien Benjamín más tiene? pregunta, ¿cómo saber cuándo mi compost está listo si cada semana voy agregando más desechos orgánicos de la cocina? En el fondo, el compost, lo recomendable es darlo. Mira, hay varias recetas, la verdad, del compost, pero si tú lo mueves, lo das vuelta, yo te recomendaría, si tienes apuro en cosechar compost, ir haciéndolo por partes. Por ejemplo, dejar una parte para ir enriqueciendo, para ir agregando la materia orgánica y otro sector en el que tú puedas ver cómo es la evolución del compostaje. Una vez que lo des vuelta, dejar la incorporación en un solo lado y en el otro sector ya dejarlo que se vaya madurando. ¿Y cómo saber cuándo está listo? Cuando tú lo tomas como un puñado de tierrita, no tengo resto de compost aquí, porque no tengo listo para mí tampoco, lo tomas y lo hueles y que tenga un olor más o menos estable, a tierrita mojada, que no tenga olor a hongo ni descomposición y que no tenga elementos que evidencian que todavía está la materia orgánica libre, que no haya pedazos de naranja o de plátano entero. El compost listo ya está bien molido y se parece mucho al humus que les mostré, como tierrita así bien molidita, bien porosa. Y eso podría decirte yo como dato para saber cuándo está listo. ¿Qué más? Otra pregunta. Sí, listo. Es que no tiene micrófono. Ya, la Rox dice, ¿cómo abonar con humus las plantas en macetero? Y puso dos preguntas, pero vamos por una. ¿Cómo abonar con humus? Solamente agregar el humus y mezclarlo con el suelo que tiene tu maceta. Puedes hacer una mezcla como previa, así como que nace un pan, y mezclar tierras buenas, tierras malas, y ponerle humus, y hacer una mezcla rica, que quede bien distribuido en el pan donde va a ir la raíz, o agregarlo por el contorno de la maceta. Si quieres, puedes hacer una pequeña zanjita y echarlo ahí alrededor. Lo importante es que haya humedad disponible para que los nutrientes, otra vez, queden disponibles para la raíz. Acuérdense que el canal es el vehículo, o sea, el agua es el vehículo para todo el proceso fisiológico de absorción de nutrientes. Sí, Eso, disculpa, pero es que te quería como para quedar más clara. Ya. Entonces, porque igual me preguntaba, igual va como relacionado con la siguiente pregunta. Si yo ya quiero en el fondo mejorar la tierra de la planta, no sé, pues ya llevo un año en el macetero y quiero abonarla. Entonces, lo que tú dices, la primera opción sería como hacer esta mezcla y yo entonces saco nomás la planta. Porque a veces eso como que me frena un poco moverle la raíz, que si yo pensar que a lo mejor la voy a estresar mucho si le hago ese cambio. ¿Y qué planta es? ¿De qué año tiene? Es que tengo varias, pero por ponerte un ejemplo, acá tengo una hipoestes, ya, una que así como con pintitas. Ya. Y está en una maceta ya, pero la veo que incluso como medio compactada la tierra ya. Entonces no podría, por ejemplo, mezclar por encima, tendría como que tomarla y mezclar. Cambio de casa completo, no les provoca tanto, para que no le provoque tanto Ya, estrés, trata de sacarla sin que se destruya el pan de las raíces. La ya, sacas, afirmándola bien, la dejas en otro ladito y en el macetero haces una nueva mezcla y luego la vuelves a poner. ya. Y eso sería un cambio de casa en el fondo para
para la plantita. O si quieres incluso cambiar, dejar de cambiar de macetero para darle más espacio, recuerden que las raíces, o sea, el follaje es el reflejo también de las raíces. Entonces, si tienes una planta con un follaje súper grande en un macetero así chiquitito, allá abajo está sucediendo un hacinamiento y una pretujen más o menos que no es bueno para ninguna plantita. A tener en consideración eso. Es como un espejo. Lo que pasa para arriba también pasa para abajo. Entonces, mientras más grande, las raíces también necesitan más espacio. Ya. Bueno, esa era igual me responde un poco la siguiente pregunta, pero va apuntando más que nada como a la cantidad de trasplantes que se puede hacer, si es que hay un límite, se estresan mucho las plantas o no. Ya, mientras no se mueva mucho la raíz. Sí, la idea es que no sea tanto trasplante. Tan seguido, por lo menos. Pero si lo vas a hacer, hay que hacerlo con ciertas técnicas. Mira nuestro video de trasplante y te vas a dar cuenta. Por ejemplo, no en días de calor, no sé, por la humedad tiene que ser cierta, cómo tratar el pan de raíces cuando lo vas a trasplantar. En ese video que hicimos con la Pau mostramos cómo y damos un poco más de detalle. Pero sí se puede hacer y sí la planta se estresa, pero a veces ese estrés puede que no le afecte. ¿Cachai? Puede que al trasplantarlo encuentre un lugar mejor y a la larga sea mejor igual. Entonces ese estrés va a valer la pena porque va a tener más espacio, va a tener más nutrientes, va a estar más cómoda la planta y va a crecer de una manera increíble. Y ojo que las plantas cuando crecen mucho, dices, oye, esta planta de repente creció un montón y estaba hermosa y después se murió. Entonces, pero ¿cómo si estaba bien? Las plantas, el fin último de la planta es la reproducción, perpetuar su especie. Entonces, si la planta se ve en un momento de estrés, sequía, exceso de agua, falta de nutrientes, no sé qué, la planta va a florecer más, va a dar más fruto. ¿Por qué? Porque ella dice, estoy en malas condiciones, me voy a morir, tengo que perpetuar mi especie, formemos semillas. Entonces, un árbol que esté lindo, y tú dices, oye, de repente floreció solo, no le hice nada, no significa que esté mejor. Puede que esté peor y esté sacando sus semillitas porque sabe que se va a morir. Oye, en los seres vivos también pasa eso, es que acuérdense que el próximo año van a haber un montón de guaguas. No sabemos si nos vamos a morir, así que hay que reproducirse. Claro, hay que reproducirse. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? No, Mané. Cuando te das cuenta que efectivamente sí le faltó nutriente y Javi, tú estabas diciendo que no nitrógeno, o sea, no salitre potásico ni urea, ¿qué sería recomendable? ¿Algo casero? O sea, no es que no lo uses. Bueno, la urea no la uses. Nunca. No, claro, ya. El salitre, porque la urea es sintética. Por eso yo no me gusta que la usen y siempre digo no la usen. Acá en Chile somos productores de salitre. Por lo tanto, el salitre potásico es una alternativa. Hay gente que no le gusta, hay gente, pero es una alternativa y no es mala. Pero viendo también esto que hablamos de la cantidad de nitrógeno que aporta cada fertilizante. ¿Ya? En la parte, así como algo casero, la verdad es que yo no soy muy de estos preparados que hacen para fertilizar. Ah, por eso te preguntaba, ya. Ya, lo que pasa es que hay que ser muy, muy experto en el tema, porque claro, le vais a echar, no sé, pues esas mezclas que hacen de cáscaras de plátano con no sé qué, con no sé cuánto, sí pueden servir, pero puede que no también. ¿Por qué? Porque yo no sé qué tiene, no sé qué nutrientes. Entonces, por ejemplo, si la Pau ha hecho alguno de estos preparados, te puede decir, yo lo hice de esta forma, lo apliqué de esta otra forma y me resultó esto. Mira, ahí como recomendación general, antes de hacer, como le decía a la mano delante, que antes de aplicar cualquier cosa recargada en nutrientes, como para cubrir alguna falta, hay que ver si realmente hay síntomas de deficiencia. Claro. No, partiendo de la base de que sí hay síntomas. Ah, ya. Bueno, primero hay que reconocer bien los síntomas, los signos que te dé la planta. Si la clorosis va por el margen, si va por entre medio de las venas, si las puntas se están poniendo negras, en fin, para todo eso hay tablitas. La Javi mostró unas tablitas recién para saber los síntomas y dependiendo de eso,
tú buscas el biopreparado, si quieres hacerlos en la casa, hay cosas súper sencillas como, bueno, el compost es algo muy, muy bueno, muy rico en nutrientes. Bueno, no tan, en el fondo es lo que les vuelvo a repetir, incorporar y tener siempre buena cantidad de materia orgánica alrededor de la zona de raíces para que queden disponibles los nutrientes para las plantitas. Ya. La materia orgánica es fundamental para que un suelo esté sano, por ende las plantas sanas también. Entonces, partiendo de esa base, como mejorar a lo mejor el sustrato, el suelo. Si ves que tus plantas están un poco debiluchas o no crecen lo que tú quisieras que crecieran, o en fin, Incorporar el compost. hay que revisar el suelo, siempre revisar el suelo, hacer Ya. una pequeña zanjita alrededor, de repente incluso hay hongos en las raíces, hay enfermedades a nivel, claro, podéis ver para arriba qué está pasando, que la planta no está bien, por ejemplo los tomates, de repente hay, ¿cómo se llama? Que yo tuve en mi huerta y yo no sabía qué es lo que estaba pasando. Le incorporaba cosas alrededor y saqué la planta y en las raíces estaba lleno de un honguito. ¿Cómo se llama, Javi, este hongo que le dan? Ay, pero hay harto Pero uno como bien típico, pero en fin, era el problema a nivel de raíces. Entonces, revisar bien la planta en su follaje, en sus raíces y verificar tu suelo, el suelo en buena calidad, con buena estructura debería proporcionar las condiciones para que la plantita absorba los nutrientes que tú le estás agregando. Y luego pensar en hacer biopreparados. Por ejemplo, el mismo compost, hacer un té de compost también es buena cosa. Se puede aplicar a nivel incluso foliar con un asperjador, pero ahí las dosis hay que revisarlas bien. Para eso también vamos a hacer otros talleres más adelante sobre biopreparados. Pensando ya que viene la primavera, como que todo crece, los biopreparados también se pueden hacer. Si tienes ortigas en tu casa, o si ves ortigas, en vez de botarlas o echarlas al compost, júntalas. Hay una receta de purín de ortiga súper práctica que es como 1 a 10. La razón, 1 kilo de ortigas por 10 litros de agua y lo dejas un mes fermentando. Después cuelas esa agüita y eso es súper buen fertilizante rico en nitrógeno. La ortiga es una planta maravillosa en aporte de nitrógeno. Pero repito, primero verificar los síntomas antes de aplicar remedios. Ya. Exacto. Porque Incluso si son caseros. puede ser un insecto. Claro, Puede ser la larva de un insecto que se está comiendo las raíces. claro. O puede que Y la que edad, fue un insecto. como me pasó con las frutillas, que andaban comedores de raíces, pero también las frutillas tenían harto años, entonces no son eternas las plantas, pues. También llega un periodo en que caducan las cosas. Hay que dejarlas ir. Como Sí. Mira, hicieron una pregunta, Javi, ¿a qué se debe que en el sustrato de la planta aparezcan hongos en la superficie y qué riesgo corre la planta frente a este hongo? que necesita la superficie. Ah, pero es que depende del sustrato que tengas en la planta. ¿Qué Cuando sustrato? aparecen, hay cachado cuando aparecen hongos sobre esos sustratos que son como pura arcilla, duro, y aparecen ese cosito que es como ese lecho chiquitito así. Sí. Y justo con eso aparecen hongos. Están descomponiendo los minerales del suelo, a lo mejor es un suelo que está eh, Muy o bien mineralizado. puede estar muy rico en materia orgánica y los hongos están descomponiéndola, o está todo lo contrario, demasiado compactado y se depositó un hongo y está descomponiendo como los minerales, no sé. Generalmente todos los hongos favorecen su crecimiento cuando tienen comida, cuando tienen humedad y tienen temperaturas altas. Y puede ser riesgoso para la planta dependiendo de qué planta sea. Porque si también los hongos Claro, pueden... por eso depende mucho por eso uno no puede decir, tiene hongos, esto, porque a lo mejor ese hongo te está ayudando en el suelo. A lo mejor el sustrato, no sé, es muy pobre, a lo mejor es muy rico, y por eso está generando esto. Sí. Pero hay que ver, porque sí hay hongos que si llegan a la planta, la pueden matar. Hongos en la parte del cuello, ahí la pudren y la planta se cae. Sí, igual hay hongos, preguntan ahí, ¿pasa por exceso de humedad? Puede pasar Por por... exceso de humedad, pero también tienen que tener temperatura, Claro. una temperatura alta. Es lo mismo que nos pasa a nosotros si tenemos estos hongos que nos salen en la piel a veces.
siempre están, pero proliferan porque hay una temperatura y una humedad que les gusta. Una consulta, yo porque yo tengo unos paltos que en el verano le hice trasplante, pero entonces ahora de poquito se empezó a enfermar, como que no se agarraron bien, pero veo que la hoja tiene un hongo, ahí como que no sé cómo se llama el hongo, y ahí lo he regado como 2 veces, cada 2 semanas con fungicida, pero no pasa nada. Entonces la pregunta es, por ejemplo, si yo ya los quiero seguir ayudando con un fungicida, a ver hasta qué punto se pueden eliminar ese hongo, pero es recomendable también cambiarle la tierra en ese caso. El hongo queda en la tierra. Mami, Si yo quiero ayudar a la planta, tiro, el trasplante sería bueno tiene igual. que ser al tiro en la dirección. Espérame, amor. Es que depende ese hongo, ¿dónde viste tú que tenía el hongo? ¿En la hoja o viste el síntoma en la hoja? Porque aquí ya nos estamos yendo para otro lado, pero así como en la Sí, hoja perdón. hay una deficiencia de nutricional o el exceso nutricional, Claro, en no, la sí, mira, en lo que tú también mostraste, podemos ver otras cosas. claro, en lo que tú mostraste, por ejemplo, y aquí, esto es un cedrón, chuta, no sé si ahora ya no sé cómo se ve, Le cayó tierra. sí, pero resulta que, y ahí cuando tú mostrabas la fotito, ahí, esa hojita, claro, y me di cuenta que la nutrición de repente no está bien porque yo casi que veo que todo es hongo. No, pero igual se ve como un honguito debajo, como que tiene como medio blanco, ya. El tema es que de ahí voy a ver ese cedrón. Pero por ejemplo, el palto que te digo. Esa hoja. El pato. ¿Se alcanza a ver o muy a contraluz? A ver. Ahí. El Ahí se pato ve la hoja. es Es como redonda la marca esa que tiene. Un insecto. Ahí está. ¿Esa hoja cuando tú la tocas está quebradiza o está blandita, pero café? Está, mira, que ya tiene como una. No, está blanda. Está blanda pero café. Y esa es la hoja de ese palto, pero este palto es el que yo te digo que encuentro que se fue un poco al carajo. ¿Cachai? Este tiene todas las hojas así. Y yo siento que a lo mejor las dejé muy cerca y el otro se contagió. ¿Cachai? Entonces ahí estoy viendo qué le hago para ¿Eso salvarlo. ¿Cómo? los tienes afuera en un balcón? Sí, estoy en un balcón. Sí, tengo Invierno, tienes que protegerlo. Yo no sé, Pau, qué dices tú de lo que se pudo ver. Yo pienso que hace mucho frío para que lo tengas así a descubierto el palto. Los Claro. Hay paltos que ver ayudan. los qué. ¿Cómo dice? Pueden ser varias cosas, puede ser la acción de, yo creo que es más que nada un insecto, pueden haber, si tenía ahí el tendón, generalmente se le ven como chanchitos Le o estoy arañitas diciendo a mi que mami. están provocando algún daño, Le estoy diciendo a mi mami porque no escuchamos bien. que, Estoy con. que Perdón. tengo que ser ahora. Sí, perdón. Ahí sí. Ahí sí. Pueden ser varias cosas juntas porque tenía cara de insecto, lo que tenía el cedrón, que también puede estar atacando tu palto y probablemente todas tus plantitas en tu balcón porque es un espacio pequeño, si están todas muy juntas, claramente lo que sea que esté sucediendo lo pueden tener todos, salvo que sea nutricional y ahí es específico de cada plantita. Pero también tienes que considerar que en época de invierno, mira, por ejemplo, los cedrones es bueno podarlos en invierno. Los paltos hay que protegerlos del frío, hay que ponerle una bolsa encima, un saco de papel, lo que sea, porque se queman con las heladas. Y también puede ser eso lo que está sucediendo. Y si el macetero es muy pequeño, ahí hay un tema nutricional que también, si una planta no está bien alimentada, no va a resistir ningún ataque de bicho ni de nada. Así que hay que partir también por ahí. En esta época es bueno hacer un trasplante porque están como un poco más en receso algunas plantitas, pero ojo con estresarlo mucho porque ya está resistiendo el frío y que resista un trasplante, a lo mejor esperar un poquito a la primavera para hacer un cambio de esos paltitos por lo menos. Esperar que se recupere, protégelo del frío, revísale la tierra. Yo soy de las que, no sé si me han visto en los videos, pero yo uso una cuchara
y con la cuchara, meto la cuchara a los macetas, a la tierra, a cualquier lado, mete la mano, tócalo, tiene mucha agua, tiene poca agua, saca la mano, huele si hay olor a podrido, si tiene olor, olor rico de tierra mojada. Todos esos son signos que te van a indicar a ti cómo está la planta. Si metes la mano y tienes estas raíces que cubren todo, que apenas te dejan tocar la tierra, que apenas hay tierra, listo, hay que cambiarlo de maceta, está muy apretado, y así. Yo te diría que con ese palto revisa bien con la hoja y busca en bibliografía, en internet, fotos exclusivos de palto. Y vas a encontrar el que sea igual. Y ve primero qué tiene y después hacer cosas. Porque si no, te estás tomando remedio para una cosa y te estás enfermando de otra. En las plantas pasa lo mismo. Y protégelos del frío. Porque por ahí va también el asunto. Estamos, yo creo, Javi, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien más quiere decir algo, preguntar algo? Porque ya estamos como en la... Bueno, cualquier cosa sigan nuestras redes, Verde Green y Bicho Flora, porque siempre estamos haciendo o en vivo o talleres. Ahora vamos a empezar a hacer a lo mejor los talleres así como, no sé si están. Siempre hacemos notas cortitas, ecodatos, yo subo ecodatos, cositas que hago por aquí y por allá. Voy a subir el de té de compost de ortiga, lo voy a subir ahora porque ya tengo las fotitos, y voy a subir el dato para que estén atentos también y como una breve receta de cómo se usa. ¿Van a ver talleres de enfermedades? Sí. También, más adelante. Sí. Bueno. Vamos a hacer de esta misma forma mini taller de todo, para que sea un complemento, porque si no esto solo no te sirve. Claro. Sí, claro. Oye, muchas gracias. Para variar, excelente lo que hicieron las dos. Se los agradezco muchísimo. Gracias, Mane, por tu participación. Gracias a ti por venir. Se pasaron. Qué profesionales son. Las felicito. Gracias. Gracias a todos los que participaron. Cualquier cosa al correo o al Instagram o vale, chao. Ok. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Sí, gracias. Muchas gracias. Se pasaron. Súper bien. Cuídense mucho. Usted igual. Chao. Ya, Javi. Ya. Estamos. Se fueron todos de la sala.